para hacer la clase de hoy que tiene que ver con funciones, ¿ya? Entonces yo voy a ir aquí a mi código, voy a borrar eso. Y a mí me gusta partir explicando lo de las funciones con cosas que se supone que todos deberíamos manejar bien y que es con la concepción matemática de lo que es una función. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la función de una recta, ¿ya? Yo podría escribir esto, supongamos que f de x, ¿cierto? F de x es la recta, por ejemplo, 2x más 3, ¿ya? Entonces, todos entendemos cómo funciona esto. Cuando yo declaro una función, digo, sea f de x igual a 2x más 3. Y luego yo puedo evaluar, por ejemplo, cuánto sería f en 5. Yo podría preguntar, ¿cuánto vale f en 5? ¿Cierto? Y esto me debería responder entonces 13. Y en realidad, el f de x es lo que también nosotros conocemos que es en realidad el valor de y si estamos hablando de una recta, ¿ya? Entonces, f de 5 sería 13 y ese sería el valor que le asignaría a y. Fíjense que esto simplemente como comentario lo estoy dejando ahí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo paso yo de la notación matemática a crear efectivamente una función en Python? Entonces vamos a hacer esa función. Primero que nada tenemos la palabra clave que se llama def. El def es como el sea para nosotros, ¿ya? Entonces, y es para decir que voy a definir una función. Voy a definir, fíjense que también lo pone en otro color. Ahora viene el nombre de la función, que en mi caso se llama f, y luego dentro de paréntesis vienen las cosas que esta función requiere para funcionar correctamente y que en programación nosotros lo llamamos parámetros, ¿ya? Entonces, aquí estoy diciendo que voy a definir una función. Luego viene el nombre de la función, paréntesis, y a continuación los parámetros separados por comas, ¿ya? En este caso, como tengo uno solo, no necesito ponerle comas. Tengo un solo parámetro y luego viene el dos puntos. Esto siempre tiene que ser así, ¿ya? Def, nombre de la función, paréntesis, parámetros, cierra paréntesis, dos puntos. Si hay más de uno, lo separamos por coma, por ejemplo así, x, y, ¿ya? Si es que hubiera más de uno. Pero aquí tenemos uno solo. Entonces, en esta función, yo tengo que calcular el valor de y. Para ello puedo definir mis variables dentro de la función. Ojo que aquí, yo para saber cuándo estoy dentro de la función y cuándo estoy fuera, aquí presioné un tab, ¿ya? Entonces, como hice un tab, igual que cuando estoy con el while, por ejemplo, o con el if, o con el else, o con el elif, eh, es a partir de los tabs que yo puedo saber si estoy dentro o fuera de una cierta componente, sea esto una función, un ciclo, etc. Entonces ahora lo que necesito hacer yo es calcular 2 por x más 3. Y ahora viene el paso final, que es que la función debe entregar la respuesta a cuál fue el cálculo. En este caso, yo debo decir que la respuesta es el valor de y. ¿Y cómo se hace eso? El concepto es retornar, ¿ya? La función le retorna un valor, ¿cierto? A quien haya invocado esta función. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con la palabra clave, y obviamente puse un tab, return, ¿cierto? Yo voy a retornar el valor de y que yo haya calculado, ¿ya? Entonces, así es como yo defino la función matemáticamente hablando y donde todos ya las conocemos, por supuesto. Así es, sea f de x igual a 2x más 3, que es una recta, y ese es el valor de y, ¿cierto? Y así yo la puedo evaluar en algún punto. Aquí en Python lo tengo que hacer de esta forma. Def, el nombre de la función, f, el parámetro que recibe, x, luego qué es lo que hace dentro de la función y finalmente retornar o devolver como respuesta cuál fue el valor que yo calculé. En este momento, yo lo único que hice fue definir la función, pero no la estoy llamando. Entonces voy a guardar mi archivo, voy a ir a mi terminal para ejecutar esto y hago Python 3 de, este archivo se llama tmp.py y miren, no hizo nada. ¿Por qué? Porque yo le dije, Python, voy a crear una función
Y Python, ok, ya sí, la comprendí, listo, y se acabó el programa, ok, se acabó, nunca hicimos nada. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo yo puedo llamar a esta función? Y por ejemplo, entonces yo para llamar a esta función podría hacer, por ejemplo, print de f evaluado en 5, ¿de acuerdo? Así que ahora, ¿qué es lo que debería responderme Python? Yo voy a decir, voy a imprimir el resultado al llamar a la función f pasándole como argumento el valor 5. Este 5 llega y se lo pasa, el valor que yo ponga aquí se lo va a asignar a esta variable que se llama x. Y por lo tanto entonces va a ser x vale 5, y si x vale 5, ahora voy a calcular el y, que va a ser 2 por 5, 10, más 3, 13. Y luego voy a devolverle a quien me haya llamado el resultado, que sería 13. ¿Quién me llamó? Este print. Entonces este f evaluado en 5 se reemplaza por un 13, porque es el valor de retorno, y ese valor se imprime. Veamos qué hace Python, y ahí está, me respondió 13. ¿De acuerdo? Yo podría, por ejemplo, hacer cosas más complejas, como decir que i vale 0, voy a hacer mientras i sea menor que 10, y voy a ir imprimiendo f evaluado en i, y este ciclo no va a terminar si es que yo no pongo i más igual 1, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que debería imprimirme esto son el resultado de llamar a la función con el valor 0, luego 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 9, ¿ya? Luego, en algún momento, este i va a pasar a valer 10, y como 10 no es menor que 10, sale del ciclo, y eh, entonces el programa termina. Lo guardo, ejecuto, y ahí está, pues, me imprimió 3, 5, hasta el valor 21. ¿De acuerdo? También podría imprimir, por ejemplo, cuál fue el valor de i, que vendría a ser mi x, y el f evaluado en i, que vendría a ser mi y. Si yo ejecuto esto, ahí está, pues me pasó el 0, el 1, 2, 3, 4, hasta el 9 para el x, y este es el respectivo valor de y, que vendría a ser f evaluado en este argumento. Y ahí tengo todos esos valores, ¿ya? Y eso es cómo se define una función. Es un concepto bastante general. La idea es siempre tener claro cómo funciona esto. Tengo que indicar que voy a definir una función, luego darle un nombre a la función, y especificar cuáles van a ser sus argumentos, ¿ya? Luego voy a hacer algo dentro de la función con los argumentos que me pasaron, y finalmente voy a retornar una respuesta. ¿Y a quién se la voy a retornar? A quien me haya invocado. En este caso, aquí yo estoy invocando a la función. Le estoy diciendo, dime cuánto es f evaluado en i. Y este i va cambiando. Y eso es lo que se imprime aquí en la segunda componente, 3, 5, 7, 9, etc. Entonces, errores comunes. Vamos a ver qué errores se cometen generalmente aquí. El primero es que, fíjense que esto, yo estoy definiendo aquí una variable, ¿ya? Antes nosotros siempre las definíamos en las líneas así, y vale 0, ¿ya? Pero esto, en realidad, implícitamente estoy definiendo una variable x, que va a ser lo que yo voy a recibir, y adentro voy a trabajar con ella. Pero mucha gente se equivoca, dice, pero para obtener un x yo necesito preguntárselo al usuario, entonces voy a decir x va a ser igual al int de input, ¿ya? Y va a preguntar, por ejemplo, x. Entonces, si se dan cuenta, con esto yo aquí estoy diciendo f va a recibir un x, y adentro alguien llega y dice que se lo va a preguntar al usuario. Y eso no corresponde, porque en realidad esto que está aquí abajo es lo que nosotros vamos a llamar el programa principal. Y lo que está aquí son las funciones. Entonces, alguien, yo no sé quién, cuando estoy hablando de definir la función, alguien me va a entregar un X. Yo no tengo por qué dentro de la función preguntárselo al usuario. ¿De acuerdo? Este es un error bastante común, así que alguien se va a preocupar. Quizá podría ser esto, que
yo aquí abajo le pregunto un valor al usuario e imprimo f evaluado en x. ¿Ya? Eso no es problema. ¿Por qué? Porque aquí estoy en el programa principal. El programa principal le va a preguntar, ¿cierto?, por un cierto entero al usuario y luego yo voy a imprimir f evaluado en dicho entero. Si lo ejecuto, entonces ahí me imprimió lo que ya teníamos antes por el while, por el ciclo, y ahora, por ejemplo, yo le paso 10. Y la función, cuando yo digo f evaluado en 10, el valor es 23. Por lo tanto, aquí yo estoy llamando a la función. Dime cuánto es f evaluado en 10. Ese 10, que fue el que ingresé yo como usuario, se asignó aquí a esta variable x, ¿ya? Y esta variable x, entonces aquí adentro operó con ese valor 10, calculó 2 por 10, 20, más 3, 23, eso se lo asignó a y, y luego retornó esta función el valor 23. ¿A quién? A quién lo haya invocado. ¿Dónde fue invocada? Aquí. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir con este 23? Se va a imprimir, porque yo estoy diciendo, imprime lo que te devuelva la función f evaluado en 10. Eh, Otra cosa que también es un error común es confundir el proceso de retornar por parte de una función versus el proceso de imprimir. No es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, alguien podría decir, voy a imprimir, Eli, porque la función tiene que devolverlo, así que lo voy a imprimir. Esto no es correcto, ¿ya? Fíjense qué va a pasar ahora si ejecuto esto. Ya, entonces les voy a explicar qué fue esto. Bueno, le voy a pasar 10, me escribió 23 y no. Les voy a explicar por qué ocurre esto. Entonces, aquí yo definí la función, ¿ya? Y todavía no pasa nada porque no la estoy llamando. Luego vamos a analizar qué es lo que hace esto. Entonces defino i vale 0, mientras i sea menor que 10, voy a imprimir el i y el f evaluado en dicho i. Yo no puedo imprimir esto al tiro porque tengo que saber cuánto es f evaluado en i. Entonces, en este momento, lo que ocurre es que yo llamo a f evaluado en 0. Voy aquí a f. F recibe entonces, para x le asigna el valor 0. Por lo tanto, lo que va a hacer es que i va a ser 2 por 0 más 3. I va a ser igual a 2 por 0 más 3, es decir, el valor 3, y luego esto va a imprimir el 3. Por eso se imprimió aquí. Eso fue lo primero que ocurrió. 3. Les van a decir, pero profe, si tenía que imprimir esto primero, po. No, porque aquí yo para poder imprimir estas cosas que están acá, primero tengo que conocer cuánto vale I. Ya, eso está bien, lo conozco, vale 0. Pero no lo voy a imprimir ahí al tiro, sino que solamente lo voy a poder imprimir una vez que conozca el valor de este segundo argumento, que es f evaluado en i. Como tuve que llamar a f evaluado en 0, esto me escribió el 3, y ¿qué es lo que me retorna? No, como no está retornando nada, no hay ningún return, entonces lo que devuelve una función que no tiene return es esto, none, ¿ya? Que es none y que significa nada, ¿ya? Entonces la función devolvió nada y yo imprimí nada. ¿Y por qué está el 0 y none? Porque bueno, i valía 0 la primera vez y f de i me entregó nada. Así que por eso imprimí 0 y none. Luego se imprime el 5. ¿De dónde viene este 5? Porque voy a imprimir 1 ahora y f evaluado en 1. Por lo tanto, tengo que ir a f primero. Y x vale 1 ahora. Por lo tanto, aquí digo 2 por 1, 2, más 3, 5. Eso se lo doy ahí e imprimo ese 5. Así que por eso se imprimió este 5 de acá. Y luego me devuelvo acá y estaba el valor 1 y none, porque la función de nuevo me devolvió nada. Así que por eso estoy imprimiendo aquí 1 y none. Y así continúo con todos los demás. Entonces se dan cuenta que es distinto imprimir de retornar. Volvamos a hacerlo correctamente. Return, ¿cierto? Voy a retornar y veamos cómo cambia esto. Ahí ya imprimió el 0, el 3, el 1, el 5, el 2, el 7, bla, bla. Me pregunta otro número y ahí yo le doy 1 y no imprimió, digamos, todos esos non porque la función
efectivamente está devolviendo esto. ¿Por qué es importante que la función no imprima las cosas? Porque la idea de las funciones es que estas funciones resuelven un problema y devuelven un resultado. Y quien haya llamado a las funciones, entonces ellos verán qué es lo que hacen con ese resultado. A veces no lo quieren imprimir. Por ejemplo, yo quisiera saber cuánto es la sumatoria de f evaluado en i, cuyo i vaya entre 0 y 9. Entonces, yo podría definir como que suma vale 0. En vez de el valor ahí, voy a decir que suma, le voy a añadir, ¿cierto? F evaluado en i, por lo tanto no me va a ir imprimiendo cada una de las líneas y una vez que termine el ciclo voy a imprimir cuál fue el valor de la sumatoria. Entonces si ejecuto esto, ahí me escribió 120, que corresponde a la suma de 3 más 5 más 7 más 9, bla, bla, hasta este 21. ¿Ya? Por lo tanto, la función hizo el cálculo y luego quien llama a la función, esa persona ve qué es lo que hace con ese resultado. Lo puede sumar, lo puede multiplicar, lo puede guardar, puede hacer todo lo que quiera, lo puede imprimir también si es que quiere. Pero muchas veces uno no necesita estar imprimiendo todo y por lo tanto la función lo mejor que haga es que simplemente retorne el valor que calculó y luego el programador vea qué va a hacer con ello. ¿De acuerdo? ¿Todos claros? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, recordemos, la función no tiene que pedir los valores de x. La función tampoco tiene que imprimir lo que va a responder. Si se dan cuenta, aquí este x me lo dio alguien más. Por ejemplo, aquí lo estaba utilizando con un i y aquí lo estaba utilizando con algo que le pedía al usuario. Ojo que los nombres no tienen por qué coincidir, ¿ya? Fijémonos en algo. A esto voy a hacer maldito y le voy a llamar i a la variable. Y voy a hacer f evaluado en i. Entonces, ejecuto, le vuelvo a pasar el mismo valor, x, 10, ¿cierto? Y me va a responder 23. ¿Por qué hizo eso? Porque no es que este 10 se asigne a este y de acá. En el fondo, cuando estoy dentro de una función, los nombres de variables, ¿cómo se llama? Son completamente indiferentes para ellos. Entonces, aquí estoy hablando de mi variable y, que la voy a calcular en función de esto. Ahora ustedes van a decir, pero profe, ¿por qué le puso y? Qué enredado. Para que se den cuenta de que los nombres nos dan lo mismo. Aquí yo dije, ¿cuál es x? Se lo asigné a una variable y, ¿ya? Y que en este caso, si nos devolvemos aquí, y vale 10, ¿ya? Luego digo f evaluado en y, pero en realidad este y es 10. Así que ese 10 es el que se le asigna a la variable x. Y por lo tanto, aquí voy a decir, mi y dentro de la función va a corresponder a 2 por 10 más 3, es decir, 23. Y retorna este valor y, que no es esta misma y, ¿ya? Estas y son independientes. Entonces retornó el valor 23. ¿A quién se lo retornó? A quien me invocó. Es decir, que este f de i en realidad vale 23. Y por eso imprime 23 y no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, también podría yo declarar otra variable, AB, por decirles algo, es igual a 15. Y luego imprimir f evaluado en AB. Me da lo mismo el nombre de la variable, lo que va a importar es el valor que va a tener esta variable en ese momento y que se lo voy a asignar a x. Si ejecuto de nuevo, entonces me pregunta por un x, le puse 10 y me imprimió 23 y además 33. ¿De dónde viene ese 33? De 2 por 15, 30, más 3, 33. ¿Ya? Y eso es lo que me devuelve acá y por lo tanto imprime ese 33. ¿Ya? ¿Claros con los nombres de variables entonces?
Perfecto. Em, las funciones pueden recibir más de un parámetro, como les dije. También hay funciones que no reciben ninguno. Eh, entonces, yo aquí tengo un documento que me sirve para irme guiando. Entonces, para que no se me olvide nada, fíjense en este documento que está indicando la diferencia entre el print y un return, y también sobre los ingresos de variables. Esto muchos alumnos lo confunden y por eso es importante que quede bien claro. Aquí yo estoy definiendo entonces, esta función dice retorna el mínimo común divisor de dos números mediante el algoritmo de Euclides. Dije def, ¿cierto? Que es una palabra clave para decir que voy a definir una función. La función se llama Euclides y la función Euclides recibe un parámetro A y un parámetro B. Pero como los recibe, yo no tengo para qué preguntárselos al usuario. Si alguien ya me los va a pasar a mí, ¿de acuerdo? Entonces eso está mal, yo no tengo que hacer eso. Luego hago lo que la función diga que tiene que hacer con A y B, buscando el máximo común divisor, ¿cierto? Dice mientras B sea distinto de 0, dice que el resto va a ser igual a A módulo B, el resto de la división de A por B, luego, luego B se lo asigna a A y el resto se lo asigno a B, ¿de acuerdo? Y finalmente, aquí también hay otro error, dice que imprimo A, cuando en realidad yo debería retornar A. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas. Cuando yo paso entonces parámetros en orden distinto al especificado en la misma función, por ejemplo aquí dice ecuación de segundo grado con A, B y C. No hay que pensar que estos, si yo tengo variables A, B y C, en realidad se los va a asignar a cada uno como corresponde. El nombre no es relevante. Lo que es relevante es la posición. Entonces, hagamos una función. Voy a definir otra función que lo que haga sea, ¿cómo se llama? Retornarme un string con, ¿cómo sería la ecuación de segundo orden? Entonces lo voy a llamar ecuación, recibe A, B y C, dos puntos, ¿cierto? Y voy a decir que E va a ser igual al string de A, ¿cierto? Quiero en el fondo que si me pasan 2, 3 y 4, me gustaría entregar 2x al cuadrado más 3x más 4, ¿ya? Entonces, quiero en el fondo escribir la ecuación y por lo tanto voy a generar un string. Entonces estoy diciendo el string de A más, le voy a sumar un x al cuadrado, ¿ya? Me voy a saltar un espacio, más el string de B, ¿cierto? Más un x, ¿cierto? Me voy a saltar un espacio, perdón, y me falta aquí un más, y un más, y más el string de C. Y luego voy a retornar el valor de E. Así que voy a borrar esto que está aquí para no estar haciendo esto todo el rato. Y veamos que hace print de ecuación, ¿cierto? Le voy a pasar los valores 1, 2 y 3. Entonces, ejecuto y ahí me mostró el string 1 por x al cuadrado más 2x más 3, ¿ya? Que vendría a ser el polinomio, ¿cierto?, de segundo orden, con esos valores de a, b y c. Pero, si yo ahora los cambio, por ejemplo, 3, 1, 2, entonces va a cambiar esto. Me generó 3x al cuadrado más un x más 2, porque es el orden el que me interesa. Este 3 se lo voy a asignar a la primera cosa, a la variable a. Este 1 se lo voy a asignar a la segunda cosa, la variable b. Y este 2 se lo voy a asignar a la tercera cosa, la variable c. ¿Ya? En cambio aquí, lo primero se lo asigné a, o sea el 1, el 2 se lo asigné a b, el 3 se lo asigné a c. Por eso,
estoy imprimiendo 1 por x al cuadrado más 2x más 3, mientras que en el segundo ya estoy imprimiendo 3x al cuadrado más 1x más 2. Y esto se puede poner más interesante. Pongamos que voy a declarar otras variables, que justamente las voy a llamar maliciosamente A, B y C. Voy a decir que A vale 5, B vale 7 y C vale 9. Y ahora voy a imprimir ecuación evaluado en C, A, B. Entonces la pregunta es, ¿qué me va a imprimir esto? (957), ya, pero en ese orden, ¿cierto? Fíjense que aquí C vale 9. Entonces, esto yo lo voy a reemplazar por un 9, y ese 9 se lo voy a asignar ¿a quién? A la variable A. ¿Por qué? Porque es la primera que está aquí definida. Luego, este A, voy a ver, vale 5. Entonces, 5 se lo voy a asignar a la segunda variable que está definida, que es B. Y finalmente, B vale 7, así que este valor es 7 y se lo asigno a la tercera variable que esté definida. El hecho de que se llamen igual, ¿ya? No hace que este C se lo voy a asignar a ese C, ese A se lo voy a asignar a ese A y este B a ese B. No, el orden aquí es el que importa, no así el nombre de la variable. Si yo imprimo entonces esto, me generó 9x al cuadrado más 5x más 7, que era el orden que yo les pasé esto. 9, 5, 7. 9x al cuadrado más 5x más 7. Si yo los cambio, incluso poniéndole b, ya, c, b, b, entonces ahora me generó 9, 7x y 7. Porque b valía 7, así que se lo asigné tanto ahí como acá. Incluso podría poner puros b, si quiero. Y tiene puros 7 ahora, 7x al cuadrado más 7x más 7. ¿Ya? Entonces, lo importante es el orden, no el nombre de la variable. Si yo aquí le llamo a esto B1, entonces perfectamente puedo hacer esto B1 ahora. Ejecuto y me vuelvo a generar 7x al cuadrado más 7x más 7. ¿Ya? Así que tienen que tener cuidado con eso. Pregunta, ¿qué pasa si yo imprimo f evaluado en hola? Un error. ¿Por qué va a haber un error? Primero que nada, este hola se lo voy a intentar asignar ¿a quién? ¿A qué variable? A x, ¿cierto? Que está allá. Entonces, hola es un string y se lo intento asignar a x. Python hasta ahí no tiene problemas, ¿ya? Va a intentar, utilizando hola, ver qué es lo que hace aquí adentro. Entonces dice 2 por hola, lo que hace eso, 2 por hola, es repetir 2 veces el string. Si pusiera 3 por hola, repetiría 3 veces el string, ¿ya? Entonces, multiplicar un entero por un string es algo que sí se puede hacer, ¿ya? Y que simplemente va a repetir esta cantidad de veces este string, ¿ya? Y hasta ahí voy bien. El problema es que yo luego no le puedo sumar un entero a un string. En este momento esto quedaría hola, hola, más 3. Y no puedo sumarle a un string un entero, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se genera el error, porque aquí le puse más 3. Lo ejecuto para que comprobemos esto. Y ahí está. Llegamos hasta el mismo punto que teníamos antes, pero ahora me dice que hay un error de tipeo, que no puede concatenar un string con algo que es de tipo entero, ¿ya? Y transformarlo todo a string. No puede hacer eso. Pero fijémonos qué pasaría si yo le borro el más 3. Ahí la función no va a tener problemas. Fíjense. Me imprimió hola, hola. ¿Por qué? Porque este string hola va y se lo asignó a la variable x. Ahora, como x es un string y yo estoy multiplicando por 2 ese string,
me va a hacer hola, hola, y ese valor se lo asigno a Y, y luego retorno Y. ¿A quién se lo devuelvo? A quien me llamó. Aquí entonces esto se reemplaza por un string hola, hola, todo junto, y se imprime. Y por eso aquí me apareció hola, hola. Y entonces esta función podría funcionar tanto con números como string. F de 4, ¿cierto? Veamos qué nos dice Python. Hola, hola y 8, ¿ya? Entonces, en función de los parámetros, es que esto está haciendo algo, y si es que eso es factible de hacer, lo va a hacer Python, no tiene problemas. No es que aquí yo haya dicho X siempre tiene que ser un entero, no. Si esto funciona pasándole como X un string, entonces todo va a estar bien. Y si esto funciona pasándole como X un entero, entonces también todo va a estar bien. Pero no puede, se me genera un error cuando hago esto, si es que le paso un string. ¿Por qué? Por el error que ya vimos que no puedo sumar string con enteros. ¿Ya? Entonces si vuelvo a ejecutar ahí, ahí se vuelve a caer, digamos, con el f evaluado en hola. ¿Todos claros? ¿Todos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces voy a seguir con los errores más comunes. Sí, cuando yo defino una función, después del cierra paréntesis tiene que ir el dos puntos, siempre. Entonces, después de un cierra paréntesis va el dos puntos. Aquí también, cerré paréntesis va el dos puntos. Lo mismo que cuando tengo un while o cuando tengo un if o cosas por el estilo, siempre tengo que poner el dos puntos, si no, Python me va a reclamar. Bien, entonces, aquí lo importante es que los nombres de las variables, cuando yo se los paso como parámetros, no son relevantes, sino solamente su valor, y que coincida, por supuesto, la cantidad de valores que yo le estoy pasando con la función. Por ejemplo, si yo aquí imprimo ecuación evaluada en B1 y B1 y no le paso un tercer argumento, eso también me va a generar un error. Fijémonos. Me tiró entonces un error de tipeo. En ecuación dice que le falta un argumento C, ¿cierto? Según la posición. Entonces, dije ecuación evaluado en B1, B1, pero ecuación, cuando yo lo definí, necesitaba tres variables. Entonces, no puede ser que, ya, bueno, el B1 se lo asigno a A y el B1 se lo asigno a B y C quedó sin nada. No se puede. De hecho, esto lo voy a estirar un poquito más para que se vea ahí todo en la misma línea. Por lo tanto, si su función requiere de tres parámetros, entonces cuando yo la llame, la invoque, tengo que pasarle tres parámetros. Si le paso algo distinto de tres, entonces me va a generar un error, ¿ya? Ya sea porque le pasé muchos más o porque le pasé muchos menos. Si en ese print pongo un número, la variable toma el número. Claro, aquí yo dije f evaluado en 4, así que este 4 se lo estoy pasando a la función f. Pero también podría decir print de f evaluado en c, ¿ya? Que es una variable. Así que como c vale 9, este 9 se lo asigno a ese x y así adentro continúo el desarrollo, ¿ya? Si le pongo solamente la coma, también es un error porque no le estoy pasando ningún valor y no puede resolver sin valor. Dice que también le falta un argumento que es el argumento C. Eh, Porque requiere de tres variables. Aquí, esto es como, esto es un compromiso, ¿ya? Yo dije, voy a definir la función que se llama ecuación y esta recibe tres parámetros, sí o sí. No dos, no uno, no cuatro, no cinco, ni otro que no sea tres. Tengo que recibir tres. Si yo no recibo tres, entonces yo no me puedo comprometer a hacer lo que me están pidiendo. Esa es la forma de verlo, ¿ya? Entonces, para que esto funcione, tengo que pasarle tres números. También puedo mezclar aquí con números directamente, dos variables y un número. Y eso va a funcionar porque en el fondo ahí le pasé 7, 7 y 8. Y 7 estaban almacenados en variables, mientras que al tercero le pasé ya un 8 directamente. ¿Sí?
y eso no tiene problemas. El punto es que tengo que pasarle 3 valores que lo pueda interpretar aquí correctamente Python y con los cuales pueda trabajar para hacer lo que se supone que tiene que hacer, ¿ya? También aquí a ecuación yo le puedo pasar strings. De hecho, lo voy a hacer así. Hola. ¿Por qué? Porque aquí estoy concatenando strings. Así que veamos qué hace esto. Ahí me escribió 7x al cuadrado más 7x más hola. ¿Por qué? Porque el B1 se lo asigno a A. El B1 también se lo asigno a B. Y hola se lo asigno a C. Y si nos damos cuenta aquí, yo transformé en string. El string de un string no hace nada. En el fondo me sigue dando el mismo string. Y como estoy juntando strings, entonces al final aquí le sumó el hola. Y por eso dice 7x al cuadrado más 7x más hola. ¿Ya? Entonces Python no tiene problema en mezclar string con entero y que a veces yo llame a la función utilizando entero y otras veces strings o cualquier otro tipo de cosas, siempre y cuando sea válido o tenga algún sentido lo que se hace dentro de la función. Cosas que no tienen sentido, sumar string con enteros, por ejemplo. Eso no se puede. ¿Todos bien? Siguiendo entonces. Bueno, sí, ya se lo expliqué. Lo otro es que cuando yo llamo a las funciones, tengo que hacer algo con estas funciones, ¿ya? Si yo aquí, por ejemplo, digo ecuación evaluado en 0,0,0, ¿ya? Y ejecuto, alguien podría esperar que, como estoy llamando a la función ecuación, ¿cierto? Este valga un 0, 0, 0, así que me diría 0x al cuadrado más 0x más 0. Ese valor lo va a almacenar en la variable e y se lo va a devolver a quien me llamó. ¿Quién me llamó? Aquí, ecuación. ¿Pero qué estoy haciendo con ese valor? Nada, no lo estoy imprimiendo, no lo estoy almacenando en una variable. Así que lo que hace Python con esto es que efectivamente llama a la función, pero el valor lo calcula y se murió. Queda ahí en el limbo porque nunca hicimos nada con eso. Entonces, si ejecuto, ven que me aparece el hola como teníamos hasta ahí, luego el 11 y el 21 igual como teníamos antes, pero no aparece el 0x al cuadrado más 0x más 0. ¿Ya? Para que eso pudiera ocurrir, yo podría decir que voy a tener una nueva variable, supongamos g, y entonces esto llama a la función ecuación con 0, 0, 0, y el resultado se lo asigno a la variable g. Y yo puedo hacer luego, por ejemplo, imprimir g. Así que ejecuto, y ahí sí me apareció 0x al cuadrado más 0x más 0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno llama a la función, no basta con poner el nombre y los parámetros correctamente, sino que la idea es que almacene el resultado en alguna variable o se lo sume a otra cosa o lo imprima o haga algo, digamos. Si no, en el fondo se pierde. Y Python efectivamente lo calcula, pero no se lo asigna nada, a ninguna variable, ni tampoco lo imprime, así que es información que se calculó, pero nunca se mostró. No tiene mucho sentido hacer eso. Y puede haber más de un return en una función, ¿ya? Pero cuando yo llego a un return, ya dejo todo lo demás de lado. Por ejemplo, aquí tiene la función spar, que recibe un número n. Y dice, el resto de la división por 2 es 0. Si eso es verdadero, entonces va a retornar verdadero. Y cuando ya retorné, no hago nada más. Todo lo que tenga escrito en el resto de la función no se va a ejecutar. Cuando una función llega a un return, entonces hasta ahí nomás llegó. Devuelve el valor y todo lo que esté abajo no se hace. En cambio, si el número no es par, entonces no va a entrar a este if, va a venir acá y va a retornar falso, porque el número no es par. Entonces, veamos qué pasa si yo pongo cosas después de un return. Si yo aquí pongo print,
print de E, no debería ser un error, pero tampoco debería imprimir el E. Fíjense la cantidad de veces que tenemos esto y se mantuvo igual. Es decir, este print nunca se ejecutó porque llegué a un return y esto lo devolvió antes de poder llamar a esta línea. ¿Ya? Cuando yo llego al return, me devuelvo a quien me invocó, que podría ser cualquiera de estas líneas, ¿cierto? Y este print E ya no hace nada. Incluso aquí yo podría hacer casi como un error. E es un string, ¿cierto? Y dijimos que yo no puedo sumar string con números. Pero voy a decir E más igual 6. Voy a ver si Python me lo aguanta. ¿Ven? Ningún problema. A pesar de que yo escribí algo que era completamente malo. ¿Por qué? Porque nunca llegué aquí. ¿Ya? Nunca llegué a esta zona, de decir E más igual 6. Donde E era un string y yo sé que no le puedo sumar un entero. Si pongo print de ecuación de 0, 0, 0, o sea, va a imprimir, claro, esto que está aquí es lo mismo. Lo puedo dejar en una variable o lo puedo imprimir directamente. Print de ecuación de 0,0,0. Va a imprimir dos veces esto, si lo ejecuto, ahí lo imprimió dos veces. En uno lo estoy almacenando en una variable y luego la imprimo y en el otro simplemente imprimo directamente el resultado de la función. Y fíjense que aquí, a pesar de que esto está malo, esto es un error, porque antes yo tenía un string y aquí lo sumé en entero, como retorné, jamás imprimí este y tampoco jamás le puse E más igual 6. Por lo tanto, Python no se preocupa de las cosas que no ejecuta. ¿Ya? Como no ejecutó esto, entonces no hay ningún problema y todo funciona. ¿Ya? Entonces, cuando las funciones tengan que hacer varias cosas, retornar distintos tipos de cosas en función de algo, por ejemplo, si un número es par o no, yo puedo tener if, else, elif, etcétera, todos con varios return. Y en el primero que caiga, en el primer return que entre, entonces ahí se deja de ejecutar el resto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo podría tener un if en la función f, decir si i es par, entonces que retorne i, y si no que retorne 0, por decirles algo. ¿Ya? Entonces, veamos qué pasa con esto. Ah, perdón, ven, hasta yo me comí un dos puntos en el if. Fíjense que imprimió 0, ahí 0 y 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense que la función dice 2 por x, así que este es un número par, ¿cierto? Y le estoy sumando un número impar, así que en realidad y siempre es impar. Y por lo tanto siempre me está imprimiendo 0. Y no, o sea, me está retornando 0 la función y luego eso es lo que imprime. ¿Ya? Cuando la llamé aquí con f de 4, f de c, y aquí cuando fui con la sumatoria. Como este siempre fue 0, y aquí imprimí la sumatoria, ese es el primer 0 que está ahí. Entonces, distinto sería si yo aquí fuera un número par. Ahí me imprimió 110, 10 y 20, porque ahora siempre es par y nunca va a retornar 0. ¿Se entiende? ¿Estamos todos bien? Perfecto. Entonces, bueno, esas son las cosas que teníamos que ver para estar preparados para el ejercicio. Sí, si nadie tiene más preguntas, entonces vamos a pasar a resolver el ejercicio de esta clase. ¿Estamos todos ok? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Voy a pausar la grabación. Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora es la tarea. Y, bueno, lo voy a compartir toda mi pantalla mejor. Bien, entonces, ustedes ya tienen disponible en la tarea número 4, que les recuerdo entonces que
seguimos con la misma forma de trabajar todas las semanas. O sea, el viernes tienen que entregar esta tarea, hasta el sábado tienen para hacer ejercicios de HackerRank. Aprovechando eso, les vuelvo a insistir que tengan cuidado, por favor, con el nombre de usuario que ustedes tengan. Si les recuerdo eso al tiro, entonces es mandatorio, voy a borrar todo esto, es mandatorio que ¿cómo se llama? Que su nombre de usuario sea USM con mayúsculas, ¿cierto? Luego su rol, como por ejemplo este 73501, y si termina con K, le ponen K mayúscula. Es sin el guión, por favor, es sin el guión. Y si termina con un número, le ponen ese número nomás, ¿ya? Pero tienen que tener esta forma. Si no lo tienen de esta forma, su nombre de usuario, entonces como el proceso de corrección es automático y se actualiza una planilla, si no logran determinar correctamente su rol, entonces su nota no se actualiza y por lo tanto les van a aparecer ceros, ¿ya? Por eso es muy importante que por favor sigan estas instrucciones. Si van de hecho a la página de aula, aquí lo tengo, aquí partiendo dice cómo cambiar username en HackerRank, ¿ya? Ahí tienen un PDF en donde pueden ver las instrucciones de dónde tienen que hacer clic, etcétera, ¿ya? Así que es muy relevante, por favor, que cambien su nombre de usuario. Si es que tenía problemas, si es que no siguieron las reglas, ¿ya? Porque si no les va a afectar fuertemente su calificación. Bien, entonces vayamos a la tarea. Y la tarea 4 dice lo siguiente. Dice, un casino de juegos ha detectado que a sus clientes les gusta jugar al cara y sello. Es decir, lanzar monedas y ver cuáles salen cara y cuáles salen sello. El problema es que les gusta lanzar de a muchas monedas, lo cual es complicado desde el punto de vista logístico. Usted que aprobó programación, bueno, vamos a asumir que aprobamos programación, va a ocurrir a final de semestre, ¿cierto? Vamos a probar todos programación. Y aprendió la función randint, le sugiere al casino que utilicen un computador para los lanzamientos. La idea le gustó a la administración y le contrataron para que implementara el programa. Eso sí, el juego era bastante más complicado de lo que usted pensó en un inicio. El juego consiste en lo siguiente. 1. Una persona comienza con una cantidad de monedas y las lanza a la mesa. 2. La persona toma todas las monedas que tengan cara, ¿cierto? Y las retira del juego. Todas las que me salieron cara las voy a hacer a un lado. 3. Se lanzan nuevamente todas las monedas que salieron sello y vuelve al punto anterior. Es decir que cuando volví a lanzar, nuevamente voy a sacar todas las que salieron cara y me voy a quedar solamente con las que tengan sello. Si ninguna quedó en sello, entonces me quedé sin monedas y se acabó. Dice, cuando no quedan monedas que hayan salido sello, la persona anota la cantidad de lanzamientos que le tomó limpiar la mesa. O sea, cuántas veces yo tuve que ir tirando todas las que todavía eran sello hasta que me quedé sin ninguna moneda, ¿ya? Y para ir sacando monedas basta con que salgan caras. Entonces, para el desarrollo se pide algo bien específico, ¿ya? Son 4 funciones que se les va a pedir. Dice parte 2A, lanzamiento de la moneda. Comience con una función llamada escara, que en base a la función randint, o sea, utilizando la función randint, retorna el valor lógico true, interpretado como cara, o false, interpretado como sello. Cada vez que la función se ejecute, por su naturaleza, esta función no requerirá parámetros. Un ejemplo de ejecución sería el siguiente: print de escara y en esa ocasión me salió true, ¿ya? Pero también se supone que tiene que ser factible que me salga false. Y para ello entonces ustedes tienen que utilizar la función randint que ya hemos visto largamente. Parte 2b, lanzador de monedas. Utilizando la función anterior, haga una función llamada lanzamiento, que reciba como parámetro una cantidad de monedas. Lance las monedas y retorne el número de caras de la ronda. Un ejemplo de ejecución sería, si la variable monedas vale 10, entonces estoy diciendo print de lanzamiento de monedas. Así que ese monedas en la línea 2 de este pequeño programita es 10, así que se lanzaron 10 veces todas las monedas y me retornó 5 la función. ¿Qué significa eso? Que me quedaron, o sea, obtuve 5 caras, ¿ya?
de las 10 monedas me entregó 5 caras. Así que luego para la siguiente vuelta, siguiendo con la idea del juego, yo debería quedarme solamente con 5 monedas ahora. Parte 2C, máquina de juego. Continúe con una función llamada máquina, que reciba como parámetro una cantidad de monedas al azar y calcule internamente las caras obtenidas y las monedas que quedan en juego para cada ronda. Al acabarse las monedas, retorne el número de rondas que fue necesario para terminar el juego. Un ejemplo de ejecución sería el siguiente. Monedas nuevamente vale 10, print de máquina de monedas, me entregó 5. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que yo tuve que lanzar 5 veces las monedas que todavía eran sello hasta que me quedé sin ninguna moneda que fuese sello. Luego puedo volver a llamar esto y como esto es al azar, entonces ahí dice que la segunda vez fui lanzando las monedas y me tomó 6 intentos para llegar a que ninguna más fuese sello. ¿De acuerdo? Entonces, esta retorna la cantidad de veces que yo tuve que lanzar las monedas que todavía me iban quedando hasta que me quedé sin ninguna moneda, es decir, todas se transformaron en cara. Recordando que las que salen cara en una vuelta las voy descartando al tiro. Parte 2D. Estimación de rondas para el casino. El casino entregará un premio a los jugadores que limpien la mesa luego de una cantidad de intentos igual o menor a una cantidad determinada por el casino. Como al casino no le interesa perder dinero, le ha pedido que haga una función llamada intentos, que calcule en promedio cuántas rondas se requiere para terminar el juego dependiendo de la cantidad de monedas. Para este cálculo deberá proveer tanto el número de monedas como la cantidad de intentos a promediar. Un ejemplo de ejecución sería el siguiente. Supongamos que tengo 100 monedas y quiero hacer 1000 pruebas, ¿ya? Entonces, print de intentos utilizando 100 monedas y 1000 pruebas me entregó 8,057. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio, tras 1000 intentos, ¿ya? Cada uno de ellos, o sea, promediando todos los intentos que me salieron, promedié 8,057. Por ejemplo, si vemos el ejemplo que aparecía en 2C, ya en la parte anterior, si tuviera que calcular el promedio entre 5 y 6, entonces sería 6,5. ¿Ya? Eso me hubiese tomado si hubiese utilizado 10 monedas y solamente 2 intentos. Pero aquí estoy calculando entre 1000 intentos. ¿Ya? Y si la vuelvo a lanzar, esto vuelve a imprimir, entonces, cuántos intentos utilizando 100 monedas y 1000 pruebas de nuevo. Ahora entregó un número distinto. ¿Por qué? Porque esto depende del azar. Así que me entregó 8,019. Al final podríamos decir de que más o menos entonces tiende a 8 la cantidad de veces que yo necesito para ganar utilizando 100 monedas. ¿Ya? Ahora, si cambio las monedas a 1000, obviamente el número también va a cambiar. Entonces, utilizando 1000 monedas y 1000 pruebas también, porque pruebas no cambió, se demoró 11,236 intentos en promedio. Entonces, junto con su programa, entregue la cantidad de intentos promedio que se requiere para limpiar la mesa cuando se juega con 10, 100, 1000 y 10.000 monedas. Sobre la entrega, usted deberá entregar un único archivo .pi, ¿ya? Al inicio del archivo debe colocar únicamente las 4 funciones solicitadas, respetando los nombres indicados para cada función e indicando a qué sección de la tarea corresponde, si es la 2A, la 2B, etc. Luego deberá colocar a lo menos un uso de cada una de las funciones para demostrar su funcionamiento. Luego incluya las líneas que fueron necesarias para realizar los cálculos de la última parte, la 2D. Al final de su archivo incluya un comentario informando la cantidad de intentos promedio que usted ha calculado con su programa de acuerdo a lo solicitado al final de la parte 2D. Entonces, si vamos aquí, voy a borrar eso. La idea de esto es que ustedes escriban aquí, por ejemplo, ya, voy a hacer la parte 2A. Y la parte 2A es definir la función que se llama esCara. Por favor, tienen que ustedes utilizar exactamente los mismos nombres, ¿ya? Y esCara dijimos que no recibía ningún parámetro. Así que esto utiliza randint. Yo para no hacer la tarea, mi función esCara va a retornar siempre verdadero. ¿Ya?
Y así luego tienen que hacer con la función 2b, ¿cierto? Def de, ¿cómo se llama la otra función? Lanzamiento. Dos puntos. Y esta tiene que hacer otra cosa, ¿ya? Esta hace otra cosa. Luego, dice que tienen que hacer lo mismo para todas las partes y además abajo tienen que hacer por lo menos un llamado a cada una de las funciones. Por ejemplo, print de escara, print de lanzamiento, y lanzamiento recibe un entero, ¿cierto? N. Entonces lanzamiento le voy a pasar 10 monedas. Y así para cada una de las funciones. Y finalmente tienen que escribir cuánto les tomó en promedio en su computador para 10, 100, 1000 y 10.000 monedas. Entonces al final escriben un comentario, algo así como, ya, para 10 me demoré en promedio 6.5. Para 100 me demoré 8. Bla, bla, bla. Para 1000 otro número, ¿ya? Y así sucesivamente para hasta 10.000, ¿de acuerdo? Entonces, este va a ser su archivo .py, ¿cierto? De Python, y tienen que escribir estos comentarios, ¿cierto? Tienen que hacer las 4 funciones que se les pide, respetando mayúsculas, minúsculas, tienen que ser los nombres exactos, y al final tienen que incluir como comentario, ¿cierto? Cuánto les tomó en promedio a ustedes cada una de estas cosas. Creo que ahí me preguntan y se deja en comentario el promedio. Claro, así tal y como lo hicimos acá. ¿Todos claros? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la tarea? No, cuando una función no tiene parámetros, como esta, lo que tiene que hacer es que esta función no necesita nada, ¿ya? Porque lo único que tiene que hacer es, utilizando int, ¿cierto? Retornar verdadero o falso. Y si retorna verdadero, quiere decir que, entre comillas, como esto simula que yo lancé una moneda, y la función me va a entregar simplemente si es verdadero o falso. Si es verdadero, significa que es cara. Pero no tengo para qué recibir un n, por ejemplo, aquí. Porque ¿qué voy a hacer con ese n? No, no tiene sentido. N, ¿qué sería? Si en realidad yo quiero que simplemente esta función me entregue verdadero o falso con una misma probabilidad. Entonces, por eso no se necesita utilizar n. En cambio, la función lanzamiento, por ejemplo, esa sí recibe un número, ¿ya? Que vendría a ser monedas, como está anotado ahí. Y yo le tengo que pasar entonces un entero que va a corresponder a cuántas monedas estoy considerando en este lanzamiento. ¿Queda claro? Las otras funciones también dicen ahí cuáles son los parámetros que reciben. Por ejemplo, máquina también recibe solamente monedas. Y en cambio intentos recibe tanto monedas como pruebas, que son cantidad de monedas que voy a utilizar en cada intento. Y esto pruebas es la cantidad de lanzamientos que voy a hacer con las monedas. O sea, perdón, cuántas veces voy a jugar a esto hasta llegar a 0 monedas. Entonces, en el fondo con los ejemplos queda súper claro cuál es. Esta no tiene parámetros acá. Esta tiene como parámetro solamente las monedas, esta solamente las monedas y esta tiene monedas y pruebas. Así que no tienen que agregar más cosas ni quitar, ¿ya? Tienen que, exactamente con esos parámetros tienen que trabajar. ¿Alguien más tiene alguna consulta del enunciado? Bien, entonces, nos quedan apenas 5 minutos. Ojalá la tarea la puedan realizar, empiecen a trabajar, ojalá hoy mismo si es que tienen tiempo, para que si tienen dudas las podamos resolver el miércoles en la siguiente clase, ¿ya? Em,
Así yo les puedo ir ayudando. Entonces, yo tenía otro aquí archivo. Vamos a ver rápido algo sobre un ruteo. Em, Aquí está mi archivo. Entonces, queremos hacer un ruteo para ver cómo se van cambiando las variables a medida de que yo voy ejecutando y llamando a funciones. ¿Ya? Entonces, el ruteo yo ya lo hice, pero vamos a ir viendo entonces por partes. La idea de esto es comprender en qué momento se llaman a estas funciones. Aquí yo definí una función que se llama factorial de n y que aquí tengo solamente la declaración de esta función, pero no la estoy llamando todavía. Aquí tengo otra función que se llama coeficiente binominal de n, k, y fíjense que esta sí llama a la anterior, a factorial. ¿Ya? Y finalmente, cuando ya estoy aquí, estoy parado en el programa principal. Entonces, esto es realmente lo que primero se hace. ¿Ya? Por ejemplo, voy a definir una variable que voy a llamar coef y que va a llamar a la función coeficiente binominal con los valores 3 y 2. Y el resultado de esto se lo va a asignar a coef. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije, y como tenemos poquito tiempo, yo ya lo hice, les voy a mostrar aquí. Ahí tengo mi ruteo. ¿Ya? Y vamos a ir ejecutándolo en conjunto para que vean entonces por qué tengo estos valores acá. Primero que nada, aquí tengo la función factorial, ¿cierto? Que tiene tres variables. N, que es lo que está aquí, que es lo que recibe, y adentro estoy creando dos variables, f e i, y luego finalmente retorno f. Así que a factorial tengo asociado tres variables, n, f e i. La otra función, que era coeficiente binominal, ¿cierto? Que está aquí, tiene más variables. Tiene la variable n y k, que son las que recibe como parámetro, y además adentro está utilizando una variable a, b y c. Entonces por eso tengo aquí a, b y c. Finalmente, la otra variable que no pertenece a las funciones es coef, y eso está aquí, que es el último valor que vamos a guardar. Entonces, como les dije, ¿qué es lo primero que se hace? Uno separa en esta línea, que es la que llama a una de las funciones, y aquí, simultáneamente, esta es la única vez en que nosotros en una misma línea podemos anotar una doble asignación de valor. El 3 se le asigna al n y el 2 se le asigna al k al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso lo puedo anotar en una sola línea. En la función coeficiente, su n pasa a tomar el valor 3 y el k pasa a tomar el valor 2. Una vez que estoy aquí adentro, con n y k, voy a decir que a va a tomar el valor de factorial con el n, que era 3. Entonces este n, yo se lo asigno a este n, que es el n de la función factorial, que está aquí. Entonces le pasé el 3 a ese n. Por lo tanto, lo primero que se hace, y aquí esta función recibe un solo parámetro, tiene el 3. Luego declaro que f vale 1 y i vale 2. Así que tengo 1 y 2. Luego pregunto, ¿i es menor o igual que n? Es decir, 2 es menor o igual que 3. Correcto. Así que digo que f va a ser lo que ya había en f y lo voy a multiplicar por i. Así que me quedó un 1 por un 2, 2. Y luego el i crece en 1, 3. Y me pregunto, ¿3 es menor o igual que 3? Sí. Así que el f, que estaba en 2, lo multiplico por 3 y lo guardo en f, 6. Y el i crece en 1, 4. Y ahora me pregunto, ¿4 es menor o igual que 3? Falso. Así que caí en este return f. ¿Y a quién se lo devuelvo? A quien me haya llamado. Yo estaba parado en la función coeficiente binominal de n, k con 3,2, así que el resultado de factorial de 3 fue 6, y ese valor se lo asigno a. Entonces, si se dan cuenta, ahora me devuelvo a la otra función, y ahí pongo 6. Lo siguiente que se hace es calcular el factorial de k. Voy a ver el valor de k, es 2. Así que el 2 se lo asigno al n. ¿Ya? Porque este es k, y estoy llamando a esta función, así que ese 2 se lo asigno a n. Y aquí está, pues. Entonces digo que n vale 2, nuevamente declaro f vale 1 y vale 2. Me pregunto, ¿2 es menor o igual que 2? Correcto. Así que el 1 que yo tenía, lo multiplico por ese 2 y me quedo con un 2. Y incremento en 1 el i. Entonces ahora me pregunto, ¿3 es menor o igual que 2? Falso. Así que caigo en el return f, que sería 2. ¿Y a quién se lo devuelvo? A quien me llamó. Y aquí está
que se lo voy a asignar a la variable b. Así que lo noto acá, b. Y finalmente hago el factorial de n menos k. Como n y k son 3 y 2 respectivamente, estoy haciendo el factorial de 1. Este 1, que resultó de esta resta, se lo asigno a n, así que lo anoto aquí. Luego declaro f vale 1 e i vale 2. Y me pregunto, ¿2 es menor o igual que 1? Falso, así que retorno el valor de f. ¿Y a quién se lo asigno? A c, que sería el que está acá. Finalmente entonces retorno a, que es 6, dividido por 2 por 1. Entonces el valor que me queda es 3 y se lo asigno a la variable coef, que es la que está aquí. Finalmente esto imprime el valor 3. Así que eso sería, así es como se hace un ruteo cuando están utilizando funciones. Bien, nos pasamos un poquito. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien?